encontrar dentro de la cavidad abdominal. Entonces vamos a estudiar el tubo digestivo. Recuerden que el tubo digestivo va a iniciar desde la cavidad oral y va a terminar hasta el ano. Empezando y pasando por el esófago, y el órgano que vamos a empezar a estudiar que está dentro de la cavidad abdominal se llama el estómago. El estómago tiene una forma como si fuera una foto. ¿Y qué es el principal órgano? Donde se lleva a cabo la digestión. ¿Cuántos tipos de digestión hay? Hay tres, ¿no? ¿Cuántos tipos de digestión hay? ¿Sí saben qué es la digestión? A ver, ¿cuál? El proceso de la degradación de la comida a nutrientes. Entonces, ¿cuántos tipos de digestión hay? ¿Cuántos? ¿Ya hay aquí dijo dos? ¿Son tres? Son tres, ¿no? ¿Tres? ¿Dos o tres? ¿Quién dijo dos? ¿Cuántas hay? Son tres, una es química y la otra es mecánica, pero no me acuerdo si había otra. Entonces, son dos nada más. Sí. Es la química y la mecánica. La química es cuando actúan sustancias. En este caso, lo químico va a ser las enzimas que se van a encargar de degradar, ¿sí?, el alimento. ¿Y cuál es la mecánica entonces? Los dientes, la boca. La masticación que lleva a cabo los dientes, ¿no? Entonces esas son las dos. ¿Qué creen que va a ser el estómago? ¿Qué creen? ¿Qué tipo de digestión va a llevar? Química. Principalmente la química. Pero la química inicia desde la boca, porque tenemos una sustancia ahí que empieza a destruir los alimentos, que se llama ¿cómo? Amilasa. ¿La amilasa qué? Amilasa salival. Salival, que es la saliva. Desde ahí ya se está mezclando y ya empieza un proceso de digestión de tipo ¿qué? Química. Entonces en la boca tenemos dos tipos de digestión, que es la mecánica y la química. En el caso del estómago es principalmente la química. Esa es la que va a hacer que se lleve a cabo a nivel del estómago. Y una vez que se hace toda la digestión química, se va a producir, ¿sí?, el quimo. ¿Y cómo se llama cuando mezclamos la amilasa salival con la trituración de los alimentos? El bolo alimenticio. Entonces en la boca se forma el bolo alimenticio, pasando el estómago se forma ¿qué? El quimo. Entonces al estómago llega el bolo alimenticio. Vamos a ver que va a iniciar en la unión esófago gástrica y va a terminar en una estructura que se llama el pilo. Desde la unión esófago gástrica, donde está un esfínter que se llama el cardio, hasta otro esfínter que se llama ¿cómo? Todo eso va a ser el estómago. El estómago dicen que es una cavidad virtual. ¿Por qué creen que se llama cavidad virtual? Porque ahorita que no han comido y ya tienen hambre, su estómago está muy ¿qué? Pequeño. Cuando está vacío es muy pequeño. Pero cuando van, empiezan a comer y les gusta la comida y se avientan como 3 platos, puede llegar a alojar de 2 hasta 3 litros de alimento. Es una cavidad que se puede hacer muy pequeñita o es una cavidad que se puede distender demasiado, que puede llegar hasta contener 3 litros de alimento. Doctor, ¿dice cavidad qué? Virtual. Porque cuando está vacío es muy pequeño, pero tiene la capacidad de distenderse hasta poder alojar hasta 3 litros. Y es la misma medida de todos. Es la misma medida de todos. Es una media. ¿De qué depende? De la estatura, de la complejidad. Imagínate un amigo que mide 2 metros
Por ejemplo, cuando hacemos la cortan un pedazo de estómago. Algunos ya están haciendo unas derivaciones donde quitan todo el estómago y ponen directamente o dejan una parte, ¿no? Lo hacen más pequeñito para que y ya no permite esta carne. Nunca han visto los exámenes más gástricas, comen como pajaritos, o sea, comen unas bolitas pequeñitas y se llenan bien rápido. Sí, todavía no ¿eh? Así es. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No. Bueno, vamos a ver el estómago. Tenemos el esófago. Aquí en este esófago se une con el estómago. Y a esta estructura le llamamos, ¿sí? A esta estructura le llamamos la unión esófago gástrica. Y en esa unión esófago gástrica va a haber un músculo que rodea toda esta unión esófago gástrica y se hace grueso y fuerte, que permanece cerrado esa estructura. ¿Qué quiere decir? No deja y no permite que salga lo que está en el estómago hacia el esófago. Y ese, cuando hace esa función de cerrar y abrirse, cuando llega el bolo alimenticio acá, ¿qué creen que hace eso? Se abre, ¿sí? Pasa el bolo alimenticio, se cierra, y entonces ese músculo hace la función de un esfínter, y entonces se llama el esfínter del cardio. Del cardio. Entonces, el esfínter del cardio es el que permite pasar el bolo alimenticio del esófago hacia el estómago. Y entonces, ustedes conocen una enfermedad que es muy frecuente que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Se han escuchado hablar? Que hasta los niños dicen, tiene reflujo. ¿Sí? ¿Qué órgano creen que está afectado de lo que acabamos de ver? Pues el esfínter del cardias, porque no permite que se cierre bien, queda abierto y entonces se regresa todo el alimento, ¿sí?, hacia la parte del esófago. ¿Qué otra cosa nos permite que este esfínter cuando se abra nos dé, cuando se enferman? ¿Otra cosa? Que se abre esto, Por el ácido se sale el clorhídrico. alimento y se va para afuera. ¿Cómo se llama? El vómito. Entonces el vómito es una expulsión súbita del alimento del estómago y que hace que venza este esfínter, se abre y empieza a vomitar. Entonces nosotros damos un medicamento que actúa a nivel de este músculo y que hace que permanezca cerrado con un medicamento que se llama metoclopramida, y que la metoclopramida la usamos para la náusea, el vómito o para el reflujo. Hay otro medicamento que se llama cisaprida y que su función es cerrar este esfínter. Sale, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Qué es el esfínter del cardias? Recuerden que el esfínter del cardias se encuentra en ¿dónde? En la unión esófago. Que el esfínter del cardias es un músculo que se engrosó y que lo que hace es cerrarse y abrirse como si fuera una válvula. Cuando van a comer tacos en la noche y llegan y se acuestan, ¿y qué les pasa? Que están llenos y sienten que se les regresa el alimento. Es porque se venció este esfínter y se regresó el alimento. Ok, acá donde ven que está el cardiac, no sé si alcanzan a notar que aquí se hace como si fuera una V. ¿Vieron? Esa se llama la incisura del cardio. Esa es la incisura del cardias. Y esa V que hace ahí, que es la incisura del cardias, es muy importante. Porque si nosotros trazamos una línea
horizontal en la incisura del cardias y que vaya a la curvatura mayor del estómago, todo lo que quede por arriba de la incisura del cardias, con esta línea imaginaria que viene de la incisura del cardias a la curvatura mayor del estómago, se le llama el fondo o fundus del estómago. Fundus. Se llama fondo o fundus del estómago. Y ya saben cómo identificar el fondo o el fundus, que es una línea imaginaria que van a hacerla desde la incisura del cardias hasta la curvatura mayor del estómago. Y todo lo que quede por arriba va a ser el fondo del estómago. Ok, si se dan cuenta en esta imagen, ¿sí? Tenemos esta estructura que se llama la curvatura mayor del estómago y esta es la curvatura menor del estómago. En la curvatura menor del estómago se hace primero vertical y luego se hace horizontal, y cuando cambia de ser vertical a ser horizontal se forma otra incisura y esta se llama la incisura angular. ¿Sí le entendieron o no? Viene la curvatura menor del estómago, viene vertical, de arriba hacia abajo. Y luego llega una parte donde ya no sigue, sino se vuelve ahora que horizontal. Y a ese ángulo que se forma, donde se convierte de vertical a horizontal, llamamos la incisura ¿qué? Angular. Y lo mismo, si yo trazase una línea de la incisura angular a la curvatura mayor del estómago, todo lo que se encuentre por arriba de eso se llamará el cuerpo del estómago. Y todo lo que encuentro por abajo de esta incisura se llama el píloro. Entonces, ¿cuántas partes tiene el estómago? Tiene el fondo, el cuerpo y el píloro. Entonces el estómago tiene tres partes: el fondo, el cuerpo y el píloro. Ya saben que todo lo que está de la incisura, ¿sí?, del cardias a la incisura angular será el cuerpo, lo que esté por arriba de esta será el fondo y lo que esté por abajo de esta será el píloro. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora vean, el píloro tiene tres partes: el antro pilórico, el canal del píloro y el esfínter del píloro. Entonces, donde está la incisura angular, donde trazamos esto, este va a ser el antro pilórico, que quiere decir donde termina el cuerpo e inicia el píloro, que fue donde trazamos esta línea. Este es el antro del píloro. Y después tenemos esta estructura que es el canal del píloro, y aquí al último tenemos otro músculo que se refuerza y también hace un esfínter que se llama el esfínter del píloro. El esfínter del píloro. El píloro tiene tres partes: antro, canal y esfínter. Y además ponen el píloro: antro pilórico, canal pilórico y esfínter del píloro. Y ya vieron, donde termina el cuerpo y empieza el píloro, ese le llamamos el antro. Luego el tubito que queda es el canal, y al último el reforzamiento de ese músculo que también se abre y se cierra le llamamos el esfínter del píloro. Por lo tanto, este músculo, cuando llega el bolo alimenticio, se cierra y este también se cierra. Entonces forma una cámara cerrada donde se va a estar mezclando el alimento. Aparte que se mezcla entre él mismo, se mezcla con algunas sustancias que ahorita vamos a ver.
¿Dudas, preguntas? Incisura angular es esto. Nada. Bueno, vamos a ver que el fondo del estómago se va a localizar aproximadamente a la altura del sexto cartílago costal. Y el píloro se localiza más o menos a la altura de L1, en el cuerpo vertebral de L1. Es más, si tú trazas una línea, ¿sí?, horizontal en L1 que pasa a la mitad del cuerpo vertebral de L1, se llama el plano transpilórico. Y que es más o menos a la altura donde se encuentra el píloro. Es a la altura del cuerpo vertebral de L1. Entonces más o menos se dan cuenta que el estómago va desde el sexto cartílago costal hasta el cuerpo vertebral de L1, que es donde se encuentra el píloro. Y que si trazo yo una línea horizontal que pasa por el medio del cuerpo de L1, ese le llamo el plano transpilórico, porque pasa exactamente donde se localiza el píloro. Plano transpilórico, que se encuentra a la altura del cuerpo vertebral de L. Pregunta de examen. Doctor, ¿y el que ¿Dónde se encuentra el plano transpilórico? A la altura del cuerpo vertebral de L. ¿Y el que se encuentra ahí arribita del fondo? Ajá, Es el sexto cartílago costal. O sea, el estómago va desde el sexto cartílago costal hasta el cuerpo vertebral de L1. La curvatura. ¿Dudas, preguntas? Nada. Son bien inteligentes. Bueno, pilas se quedó. Son súper inteligentes. ¿Cuál es la que tienen dudas? No tiene una hora, pero la base de si vómito no fue el único. Por eso no era el único de vómito. Ajá, es que me acuerdo que tenía otro. Emesis es la sensación de... Sale, vean ahora. Tenemos la curvatura mayor y tenemos la curvatura menor. A esa curvatura menor y esa curvatura mayor vamos a ver que después del píloro va a empezar la primera porción del duodeno, que ya forma parte del intestino delgado. Y en esta parte superior vamos a ver que se encuentra la cara visceral del hígado. Vamos a encontrar aquí la cara visceral de quién. Y vean, esto ya lo saben porque ya lo vimos. O sea, hay un repliegue de peritoneo que viene de la cara visceral del hígado al duodeno y a la curvatura menor del estómago. ¿Cómo se llama eso? Es el aumento El menor. aumento menor. O sea, aquí está el aumento menor. Nunca se les olvide. El aumento menor viene de la cara visceral del hígado, la curvatura menor del estómago. Ese aumento menor cubre todo el estómago, completamente todo el estómago. Y luego empieza a salir ahora de la curvatura mayor del estómago, llega hasta la sínfisis del pubis, da vuelta y se va a insertar en el colon transverso. ¿Y ese se llama cómo? Por El aumento mayor. ¿Sí? Y es como una capa de grasa, aquí tiene mucha grasa. Pues el estómago lo consideramos intraperitoneal porque está cubierto por esta capa y está cubierto por la parte superior por el aumento menor y por la parte inferior donde sale, que se llama el aumento mayor.
Pues aquí está el estómago, en la parte superior viene del hígado a la curvatura menor y se llama aumento menor. Luego viene de la curvatura mayor y sale por acá, forma un delantal, da vuelta y acá, este se llama el aumento mayor. Y ustedes cuando abren el abdomen, casi toda la grasa que van a ver ahí, que cubre casi todo el abdomen, viene de la curvatura mayor del estómago y que va a ser el aumento mayor. Sale. Estos aumentos están formados por dos estructuras. En el caso del aumento menor, vean, el peritoneo que llega, y hasta se los puse aquí. ¿A dónde llega este? A la primera porción del duodeno. Entonces este se llama el ligamento hepatoduodenal. Y luego hay otro que viene de la cara visceral y llega ¿a dónde? A la curvatura menor del estómago. Entonces, ¿cómo creen que se llama este ligamento? Hepato o gastrohepático. Pregunta de examen. Mencionen los dos ligamentos que forman el aumento menor. ¿Cuáles son? El hepatoduodenal y el gastrohepático. Y el gastrohepático. El aumento menor está formado por dos ligamentos. Ya vimos uno que viene del hígado al duodeno, que se llama hepatoduodenal, y otro que va del hígado a la curvatura menor del estómago, que se llama gastrohepático, y esos dos forman el aumento menor. Sale. Ahora vean acá. Este aumento mayor sale de la curvatura mayor del estómago y se viene para acá arriba. Y acá arriba se inserta con un músculo que está acá arriba. ¿Cómo se llama ese músculo? O sea, el aumento mayor se inserta en el fondo del estómago al diafragma. Y ese se llama el ligamento gastrofrénico. Y luego aquí a un lado tenemos un órgano que está aquí circular así. ¿Cómo se llama? El vaso. Y de la curvatura mayor del estómago sale un ligamento que va al vaso. Y entonces, ¿cómo creen que se llama ese ligamento? Ligamento gastroesplénico. Y luego viene este que viene de la curvatura mayor del estómago y se inserta aquí en el colon transverso. Entonces, ¿cómo creen que se llama ese ligamento? ¿Cómo? Gastrocólico. Y ahí viene la pregunta del examen. Menciona los tres ligamentos que forman el aumento mayor. ¿Cuál es? Gastroesplénico. Gastrofrénico, gastroesplénico y No, ¿qué hizo el tercero? gastrocólico, gastroesplénico. ¿Sí lo entendieron? Entonces viene de la curvatura mayor, que es del fondo del estómago al diafragma, y se llama gastrofrénico. De la curvatura mayor del estómago al vaso, y se llama gastroesplénico. De la curvatura mayor del estómago al colon transverso se llama gastrocólico. Y esos son los tres ligamentos que forman el aumento Gracias. gastrocólico. De la curvatura al colon transverso. De la curvatura mayor del estómago al colon transverso. ¿Dudas, preguntas? Doctor, ¿el frénico de dónde iba? De las porteñas. De la curvatura mayor del estómago a el diafragma.
gastroesplénico, de la curvatura mayor del estómago al vaso, y gastrocólico, de la curvatura mayor del estómago al colon transverso. Doctor, ¿cómo se llama? El aumento mayor, bueno, la curvatura mayor del estómago empieza desde la incisura del cardias. Desde acá. Desde la incisura del cardias. Y termina hasta el fin. Y la curvatura menor igual inicia desde el cardias, ¿sí? Y termina hasta el fin. ¿Dudas, preguntas aquí? ¿Ya le entendieron el aumento mayor y el aumento mayor? El gastrocólico. El colon transverso. Entonces, hagan de cuenta que son estas dos hojas, que es el peritoneo, y en medio de esas dos hojas está el estómago. Lo que está aquí arriba sería el aumento menor, y lo que está aquí abajo sería el aumento mayor. Y en medio aquí estaría el estómago. Así es como se ve. Pero acuérdense que viene desde el hígado, porque el hígado también se imaginó. Y ahí se formó, ¿sí?, un ligamento que se llama ligamento. El aumento menor nomás son dos. Sí, y el otro son tres. ¿Listo? Vamos a verlo. No. Es importante porque aquí en el aumento menor, en medio de esas dos, ¿sí se acuerdan que les dije que son dos capas? Hagan de cuenta que aquí está el aumento menor y aquí son dos capas. Y en medio de esas dos capas, ¿sí?, ustedes las pueden separar y queda un hueco acá. Y esa es la famosa bolsa omental. Van a escuchar que escuchan, la bolsa omental. No es más que la separación de estas dos capas del aumento menor, y que tú puedes meter hasta la mano y queda un espacio ahí. Sí, ya sé cuál, pero Sí se alcanza a ver. Sale. Ahora, Pero tiene el aumento mayor, no está en la separación de sí, también. También, y en medio van todas las venas y arterias. Luego lo vamos a ver cuando veamos la iluminación. Sale, ya vimos lo de fuera, ahora vamos a ver por dentro qué existe adentro del estómago. Ya vimos lo de fuera. Sale, voy a borrarlo. Y ahora voy a hacer un mismo dibujo, pero ahora hágate cuenta que es por dentro. Ganado por fuera. Ahora vamos a hacer el mismo dibujo de un estómago. Pero ahora lo vamos a ver por dentro. ¿Cuánto crees que pese? Como 8 gigas. Y los borran todo. Tiene un chingo Sale, de- ahora vamos a ver por dentro. Y por dentro vamos a ver que este estómago no es liso, sino que tiene unas estructuras así. Cuando vayamos al ámbito vamos a abrir un estómago y van a ver eso ahí. O tenemos un modelo donde se ve eso. Y esto se llama los repliegues gástricos. El músculo no es, el estómago por dentro no es completamente liso, tiene repliegues gástricos. Este estómago está formado por varias capas. La capa más interna de ese estómago se llama la mucosa. Por la parte externa de la mucosa sigue la submucosa. Luego sigue una capa muscular.
luego sigue la capa serosa. En este caso, en el caso del estómago, la capa serosa estaría formada por el peritoneo. ¿Cuántas capas tiene el estómago? 4. 4. La mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Pregunta de examen. Sale, vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver que en la capa de la mucosa, ¿sí?, hay unas células. Vamos a ver principalmente 3 células que hay aquí en la mucosa. Las primeras células se llaman las células caliciformes. Son células, ¿se puede decir? Células. Y en la mucosa hay unas células que se llaman ¿cómo? Caliciformes. Y la función de estas células caliciformes es formar o producir moco. Entonces tu estómago va a tener mucha ¿qué? Mucosidad, porque hay unas células especiales que producen moco, se llaman células ¿qué? Caliciformes. Después tenemos otras que se llaman las células parietales. Y estas producen 2 sustancias que son altamente irritativas. Y una es el ácido clorhídrico. Y el otro es el factor intrínseco. ¿Cómo está formado? Que esos son los que están formando ya el jugo gástrico y que son destructores de los alimentos. ¿Alguien cuando fue en la prepa hizo alguna vez un experimento con ácido clorhídrico? Menor. Nunca te cayó su bata o su pantalón. ¿Qué creen que le pasa si te cae en la bata o en el pantalón? Se quema, se deshace. ¿Y por qué nosotros tenemos ácido clorhídrico en el estómago y no lo perfora? ¿Por qué creen? Por las células que están produciendo ¿qué? Para que no te irrite. El moco es de protección para evitar que estas células te quemen tu estómago. Entonces, ¿qué pasa cuando te da gastritis? Es un desequilibrio entre las células que caliciformes y parietales. Las parietales empiezan a producir mucho ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las caliciformes no producen moco, y entonces te empieza a arder ¿qué? El estómago. Y si hay un desequilibrio mayor, hay más producción de ácido clorhídrico, no se produce moco, y esto pasa mucho en los viejitos. ¿Qué creen que les pasa a ese estómago? Ahora sí sé que se perfora, y entonces eso le llamamos una úlcera gástrica. ¿Factor qué? Intrínseca. La más interior, la de adentro es mucosa, la más exterior se llama serosa. ¿Y la que sí? Es la capa muscular. Doctor, y si aumenta el ácido y disminuye las células caliciformes, se hace una úlcera gástrica. Pero ¿y si aumenta el moco y se reduce el ácido? Tienes problemas en la digestión. Digestión. Porque acuérdate que eso sirve para destruir el alimento. Para eso son el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Y ahorita otro que vamos a ver. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Pues ya ven que ya vamos viendo varias enfermedades. Enfermedad por reflujo, ahora estamos viendo gastritis. ¿Cuál? Esta, capa serosa. El ácido clorhídrico es corrosivo para el factor intrínseco. También es igual de corrosivo, porque todas son enzimas. Y acuérdense que las enzimas, ¿qué son? Destruyen, queman, irritan. Sí, pues. Sale. Y las siguientes células son las células principales. Gracias. Y las células principales producen 2 sustancias, que es pepsinógeno y amilasa gástrica. Que igual que el factor intrínseco y el ácido clorhídrico son enzimas proteolíticas, que quiere decir que destruyen el alimento. Amilasa gástrica. Pues son las 3. Entonces, ¿quién forma? ¿Sí? El jugo gástrico.
la amilasa gástrica, el pepsinógeno, el factor intrínseco, el ácido clorhídrico y el. Todo eso se junta y forma el jugo. Las principales forman pepsinógeno y amilasa gástrica. Porque la de arriba se llama amilasa ¿qué? Salió. ¿Dudas, preguntas? Entonces todo esto sirve para llevar a cabo el funcionamiento del estómago, que era convertir el bolo alimenticio en una estructura que se llama quimo, es decir, destruirlo completamente. Y después ya pasarlo, ¿sí?, al duodeno, donde todavía se lleva a cabo una parte de la digestión, y después al yeyuno y el hígado, donde ya se absorben ahí todos los nutrientes. ¿Sí? Sale. Después tenemos la submucosa, que esa no es más que de protección, y después llegamos a una capa que se llama la capa muscular. Y en la capa muscular vamos a ver que tiene 3 capas de músculo. La primera capa es una capa longitudinal, que es la más externa. Entonces viene del, vean, viene del píloro y llega al fondo del estómago. Viene del píloro y llega al fondo del estómago. Y por atrás también. Viene el píloro y llega al fondo del estómago. Y esas se llaman las capas longitudinales, que es la capa más externa. Después viene la capa circular, en donde ahora la capa, ¿qué hace? Le da vuelta al estómago. Y esa es la capa circular. Y luego viene la capa oblicua, que es la más interna. Y esta viene del píloro, llega al fondo, le da vuelta y se viene y se regresa otra vez para acá. Entonces tiene 3 capas. La más interna es la oblicua, luego sigue la circular y la más externa es la longitudinal. ¿Y se regresa el píloro? Sí. Las longitudinales nada más vienen de la caja y ahí terminan. Y las oblicuas no, dan vuelta y se regresan para atrás. Lo envuelven completamente. Y eso es importante porque permite que ese estómago sea una cámara, ¿sí?, de llenado, pero aparte de que se mueva. Y desde ahí empieza un movimiento que hace que el estómago se empiece a mover para que ese jugo gástrico se mezcle con los alimentos. No sé si han visto los albañiles que le echan cemento y tienen una revolvedora, porque es igual, se empieza a mover para que se mezcle todo y se vuelva a cabo, se lleve a cabo el quimo. Pero también sirve para que creen las circulares, cuando se contraen, para expulsar el quimo y pase al intestino delgado. Y eso se llama peristalsis, cuando se contraen las fibras y hacen que se mueva, ¿sí?, el quimo hacia el intestino delgado. Entonces tienen 2 funciones esas fibras. Una es que se mezcle todo el alimento y la otra es que se expulse y se llama peristalsis. Ah, no, se llamaban repliegues gástricos. La intermedia, la circular es la intermedia. La peristalsis y el que se mezcle el bolo alimenticio con el jugo gástrico para que se convierta en quimo. Entonces vean, uno de los problemas que estamos teniendo actualmente en los países desarrollados y en nuestro país, ¿sí?, es la producción de una enfermedad muy grave que se llama cáncer gástrico. ¿Se han escuchado del cáncer? ¿Qué es el cáncer? Una mutación anormal que produce
Entonces, ya se me sale directo, compadre. Las curvas, se sale con corriente. Pueden mandar porque es muy peligroso. A ver, ¿qué es un cáncer? Pues una célula que realiza mitosis sin límites. Entonces, el cáncer no es más que una reproducción incontrolable de las células. La mitosis sin ¿Qué quiere decir? Se empiezan a reproducir. Y esa reproducción incontrolable, pues se van acumulando y van formando una masa, y esa masa la llamamos tumor. ¿Sí? Y tú dices, bueno, si hay un montón, ¿sí? Porque es mala. ¿Sí? Porque acuérdense que las células tienen una participación en nuestro cuerpo. ¿Sí? Nacen, crecen, se desarrollan, pero para desarrollarse hacen una especialización para que lleven a cabo una ¿qué? Función. ¿Sí? Por ejemplo, estas células, ¿cuál es su función de estas células? En eso se especializaron. ¿Y estas células cuál es su función? Esa es su especialidad. ¿Qué pasa con el cáncer? Se reproducen tanto, pero no hacen ninguna función. Y todos los nutrientes de estas, que si son buenas y hacen su función, se los quitan, se los llevan ellas, y entonces se mueren las buenas y ellas siguen viviendo y dejan de funcionar tus órganos porque no están llevando a cabo ninguna función. Y aquí es bien frecuente porque una de las principales causas para que produzca cáncer, ¿sí?, es una estimulación crónica hacia esas células, y esa estimulación crónica que se llama inflamación crónica puede hacer que se trastorne tu célula y te produzca un cáncer. Y vean, ya me ha tocado ver niños de 6 años y que tienen ¿qué? Gastritis. ¿Y qué era la gastritis? Una inflamación de tu mucosa de tu estómago. Imagínate si tiene 6 años, cuando tenga 26 años, ¿cuántos años va a llevar con esa inflamación? 20. Imagínate, en sus 20 años eso se puede transformar en un ¿qué? Cáncer, gastritis. Pues porque si tienen gastritis y digan, ay, ya anda comiendo ahí. Pero también, ¿qué otro problema tenemos actualmente en nuestro país? La alimentación, ¿sí? Que comemos muchos embutidos, y los embutidos traen sustancias irritantes que pueden provocar también que esto se convierta, ¿sí?, en un cáncer. Ustedes saben que en los países del primer mundo, como Japón, ¿cuál creen que es la principal causa de muerte de los japoneses? La vejez. Los cánceres y a este nivel, porque los japoneses ya parecen robots. Compran, no sé si han visto en la tele, compran ya su comida y nomás la meten al microondas, la calientan y ahí viene su sopa, su frijol, ahí traen todo ya, como ya, nomás ven y vámonos, se lo comen y está lleno de sustancias químicas que te pueden provocar cáncer a nivel del tubo digestivo. Y nosotros vamos para allá, porque yo que llegué a Sinaloa, está bien bonito el campo, ¿sí o no? Le dije, wow, los sinaloenses son bien buenos, no, también. Pero de momento me doy cuenta y pasa una avioneta, casi me pasó por la cabeza y dije, ¿qué están haciendo aquí? ¿Y qué creen que andan haciendo las avionetas? Fumigando. ¿Qué andan haciendo? Fumigando. Casi todos los fumigantes son ¿qué? Son factores para producir cáncer. Entonces me fui para allá, para el Carrizo y para esos pueblitos, y te das cuenta que hay un montón de gente con cáncer. Entonces dices, puta, ya no puedo comer ni plantas porque los fumigan, les echan herbicida, insecticida y vámonos. Y entonces dices, bueno, como pollo porque el pollo es más sano. ¿Y cómo creen que producen a los pollos? Les echan sustancias. ¿Y cómo creen que hacen que mudan muchos huevos? Entonces, bueno, que voy a comer entonces, todo hace daño y aquí está él. Claro, no, porque